Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación capítulo 77, 80 XXX. El trío de adultos lidiaba diligentemente con la amenaza que Misterio había librado en este mundo, siendo el sonido de teclas oprimidas velozmente lo único que se oía, aunque de momento se escuchaba también un quejido de dolor proveniente de Miles y Kane, o chillidos de diversión que Ultimate Spider-Woman ocasionaba en las niñas tras balancearlas en columpios improvisados. Y entonces, ¿cómo es que son niñas ellas? La científica de cabello marrón quiso saber, volteándose para ver a la araña. Al parecer fueron atacados por un villano que vino del futuro mientras Logan y yo estábamos terminando un trabajo, recontó el tótem, mirándola de reojo y sonriéndole gentilmente. «Tienen enemigos del futuro», exclamó Walters. «Logan también está vivo», gritó la genio blonda, captando la atención de X-23. Dicha pequeña gruñona se pegó a la pierna del arácnido y alzó su mirada verde a la rubia, sintiendo en su interior un vacío que le perturbaba. Acción que Peter presintió cuando un leve temblor y apriete en su traje le hizo dejar de trabajar para agacharse. «¿Le pasó algo a mi papá acá?», cuestionó la joven, dejando salir su voz susurrante. Es algo delicado de contar», dándose cuenta velozmente de su error y recuperándose de la sorpresa que brindó Laura, Susan balbuceó. «Él tuvo un destino similar al mío, Laura, lo lamento», confesó Peter en voz baja para que solo ella lo oiga, teniendo que abrazarla con ahínco en el instante que envolvió su cuello desesperada. «Primero tú, después ellas, ahora papá, no me gusta este lugar», llorando, demostró su disgusto la clon, recibiendo besos en la mejilla de un afligido Spider-Man para consolarla. «SHHH, apenas termine esto, nos iremos a casa. ¿Vale?», trató de tranquilizar el espíritu de la rejuvenecida, apoyando su frente en la de ella al mismo tiempo que no le quitaba la vista. «RRR», hizo su característico ruido la pelinegra, hundiendo su cara en el cuello del adulto nuevamente. Ultimate Invisible Woman quiso disculparse por su falta de tacto, recordándole brevemente a su antiguo novio, lo que amargó su conciencia por unos segundos antes de sentir la mano grande del tótem en su hombro y una sonrisa que tranquilizó también a su mente. «No te culpes. No lo sabías», fueron las palabras que brindó Peter a la mujer más joven que él, sin percatarse que cierta rubia pequeña vigilaba todo para que ella misma no se robase a su futuro esposo. Hubo un silencio en la sala, el cual fue destruido por completo con el claro ronquido tierno que escapaba de los labios de Laura Kinney, haciendo que su protector se muerda la lengua para no reírse a su costa ya que no deseaba convertirse en una brocheta tan pronto y menos en un universo ajeno. «Jennifer», llamó en voz baja el castaño, haciendo que las dos que se nombraban así lo mirasen fijamente. «¿Sí?», unísonamente replicaron, para después mirarse y reír divertidas. La adulta, respecto a tu pregunta anterior, sí tenemos enemigos que vienen del futuro, e incluso algunos que son del pasado como Red Skull, señalando primero a la científica, terminó por contestar las dudas que tenía esta. «¿El hijo del presidente?», interrogó muy confundida la contraparte científica de She-Hulk. «¿Qué? ¿Red Skull hijo de Cap?» «No. Su nombre es Johann Schmidt y era el líder de la facción nazi que Hitler tenía». «Espera, dijiste que Steve es presidente». Casi soltando a Laura de la sorpresa que recibió, Peter exclamaba en un tono apenas audible para no despertar a la niña. Dejando de oprimir teclas, las dos adultas lo miraron asombradas al héroe, cuestionándose cuántas diferencias más había entre sus universos. Susan quería expandir más sus conocimientos, mientras que Jennifer solo quería saciar sus preguntas curiosas. «Más. Cuéntame más», requirió la mujer de pelo castaño, acortando la distancia con el Parker al punto de incomodarlo ya que no podía negar que era bella. Las dos ayudantes que Fury le envió lo eran. Y las pequeñas notaron inmediatamente el malestar de su pretendiente, siendo que Felicia y Jean eran retenidas por Medusa y Emma respectivamente. «Bueno, tú eres una grandiosa abogada y Susan es una mujer brillante. Ambas son un símbolo para la gente y, por lo general, patean traseros todos los días a algún pobre diablo, rascándose la nuca para tratar de disimular su sonrojo ante la cercanía que Walters imponía», relató un poco de su mundo el tótem. «Tengo hijos. Estoy casada.
Tengo muchos enemigos. Soy parte de los Ultimates. Cada vez más interesada en la información que recibía, Jennifer cuestionaba sin detenerse a respirar. No, no estás casada ni tienes hijos, y tampoco eres una Ultimate, sino una Avenger. En cuanto a tus enemigos, por lo general peleas con Titania y Volcana, dos mujeres que tienen mucha fuerza y versatilidad con el fuego respectivamente, se apuró en responder el hombre, retrocediendo instintivamente con Laura en sus brazos. ¿Y yo? Quiso saber Ultimate Invisible Woman, generando en el pobre cabeza de Red un migraña cuando su sentido arácnido se activó. Somos la esposa de Peter y tenemos 2 hijos. Exclamó la mini blonda, haciendo que el susodicho golpee sin querer el pie derecho de X-23 con el borde de una mesa y saque a relucir su garra, lo que casi hace que se corte una pierna. La reacción de la contraparte de Sue no fue mejor tampoco, ya que trastabilló y apretó varias teclas incorrectas, haciendo que su computadora se apague y deba de reiniciarla para recuperar los datos que estaba obteniendo de la señal que el avatar emitía. Dos hijos. Enseñando dicha cantidad de dedos en alto, indagó la genio rubia. Franklin y Valeria. Además, ellas también son las esposas de Peter, ¿no es así? Sonriendo satisfecha por demostrar que ella tenía algo que su contraparte no, contó la madre de dicha dupla de blondos. Poligamia. ¿Está permitido en tu universo? La científica de cabellos marrones formuló su duda. No. Es imposible que yo esté en algo así. No soy un irresponsable e inconsciente, eso es trabajo de Jonio Stark. Negó velozmente el arácnido, maldiciendo internamente al oír las risas burlescas que su hermano hacía desde lejos, mirándolo de reojo y prometiéndole una paliza que no olvidaría. Pero si es verdad. Tenemos a Rachel y con Emma tienes a Celeste, Mindy y Phoebe. Un poco enojada con el hecho de que su amado aún crea que es una broma, la diminuta Jean Grey aportó su grano de arena en la plática, a lo que la telépata de vestido blanco apoyase la moción. Vale, soy el esposo de ustedes y tengo 6 hijos ya. ¿Satisfechas? Resignándose a que no cambiarían de opinión, Peter suspiró y respondió. Y que no se te olvide. Con una carita de reproche que divirtió a todos los presentes, la reina blanca exigió. Por supuesto que no, su majestad, dando una reverencia, la araña vio a tiempo como Emma respondía elegantemente gracias a su ropa, lo que finalmente le hizo soltar una carcajada. Un momento. Dijeron que tengo 2 hijos. ¿Cómo son? ¿Cuántos años tienen? Recuperándose gracias al breve respiro que permitió la intervención de las mini mutantes, Susan Storm inquirió. Franklin es un adolescente y será una de las personas más fuertes que exista jamás. Valeria, es mi pequeña genio y será en el futuro una hermosa mujer que nadie podrá igualar en intelecto, recordando a los rubios que lo esperaban en la mansión Avengers, la araña replicó con cariño, confirmando lo que May les había dicho a las pequeñas rejuvenecidas antes. Vaya, se puede notar a la legua que realmente los quieres. ¿Y las demás? Jennifer quiso saber, no sin antes acceder a unos datos más para no retrasar la búsqueda. Rachel es una joven de carácter fuerte pero sensible cuando está alrededor de Franklin. Y las trillizas son realmente amorosas, aunque suelen asustar a la gente con su forma de hablar a la vez o complementarse, citando características de las hijas que tenían Emma y Jean, Peter relató mientras maniobraba con Laura en su pecho para poder escribir. Lo repito de nuevo, en verdad se nota que tienes verdadero afecto por todas ellas, la fémina de cabellera y ojos marrones declaró, inclinándose sobre la mesa para mirar al hombre, logrando resaltar sus atributos en tal acto de manera inconsciente. Tal hecho generó varias reacciones dispares. Ultimate Invisible Woman frunció el ceño de mala manera, Kane recibió una patada en la cara por parte de Miles mientras este se distrajo el tiempo suficiente como para enredarse con sus propias piernas después. Peter se sentía un tanto incómodo por la posición que adoptó la científica, las niñas sabían que era sin intención pero aún así se molestaron, y la pequeña abogada de cabellos verdes solo sintió rabia como su primo hacia su contraparte. Una rabia que despertó otra vez el sentido arácnido de su amado protector. Peter, ¿por qué mi yo grande muestra tanto su cuerpo? Con la mejor voz de angelito inocente que pudo poner la abogada, preguntó.
Dicho héroe casi hace un desastre al pisar la rueda de su silla y arrojar por los aires la computadora donde trabajaba en conjunto a una gruñona que intentaba recuperar el calor que sentía, así como el acompasado palpitar que rebotaba en su pecho. Se quejó Laura, apretando más el abrazo mientras dormía. La científica se miró y ruborizó, recurriendo rápidamente a acomodarse su camisa, abotonar su bata y reanudar su trabajo. Todo esto causó gracia en su colega rubia, pero fue interrumpida cuando cierta militar apareció violentamente a través de la puerta con una mirada que prometía dolor. ¿Dónde demonios está esa mini yo? Carol Danvers, agente de S.H.I.E.L.D. y actual asistente del presidente, gritó exasperada. Entonces, ¿qué compramos? Un tanto confundido preguntó Deak Paul, ya que el valor que mostraba la calculadora era más de lo que había visto y tenido en sus manos nunca. Cerveza, declaró como una obviedad el mutante longevo. Para consumo personal o vender aquí a la gente. Tomando nota rápidamente en un cuaderno decorado con dibujitos de unicornios, indagó el canadiense que nunca se callaba. Las dos cosas, y que sea de la buena. Tras pensarlo un poco, gruñó James, quien continuaba sosteniendo a su pareja con sumo cuidado. ¿Comida? Volvió a interrogar Wade. Que se queden con lo que tienen, recuerda que son villanos la gran mayoría. A los niños mejórales las raciones, mirando a los mocosos que alentaban fervientemente a sus amigos, respondió Logan. Avena y azúcar, como unos pura sangre, comparándolos con caballos, anotó velozmente el mercenario Bocazas. No te olvides de anotarme los habanos, ya me cansé de los cigarros baratos que obtuve de Batroc, mirando con desgano el penúltimo de los cigarros que obtuvo del villano francés. ¿Puedo comprar chimichangas para mí? El autor me atora con ellos para que no hable de más de los papeles que tengo aquí, pidió Wade Wilson, enseñando un folio lleno de hojas que poseían escrituras con lápiz, notándose un tanto borroso para la visión del líder de los X-Men. Vale, lo que sea. Solo trata de no decir cosas extrañas alrededor mío o de los mocosos. Desistiendo de entender a su colega, Armadésimo aceptó lo que pedía. Gracias, Wolvie. Eres el mejor. Casi como una mezcla de mi nuevo padre y hermano. Exclamó Deak Paul, casi arrojándosele encima a su amigo, el cual lo eludió para no molestar a Ororo. Ag. Quita tus manos pegajosas de mí, Wilson. Quién sabe dónde estuvieron previamente, asqueado ante la idea de que su pareja se ensucie, recriminó Logan. Me lastimas, Wolvie, en fin, ¿qué quieres para la dama? Recuperándose de su bipolaridad, el mutante de traje rojo y negro señaló a la morena con su bolígrafo. Un invernadero. Y muchas semillas para que esté contenta, además de no electrificarme cada vez que puede. Analizando el rostro dormido de la africana, el canadiense gruñón respondió, sin darse cuenta que Wade hizo un sonido de arrullo burlón. Bien, aún nos queda tanto dinero como para pagarle por ejemplo una depilación láser a Beast, una lobotomía a Kiklots, y la boda de Laura con Peter cuando ella regrese a la normalidad, enumeró entre tantas cosas Wade, haciendo que Logan asienta con la cabeza antes de casi romper su cuello al oír la última parte y gruñir furioso. Un gruñido que prometía una larga charla con la araña de Keynes. Y un gruñido que iba a empequeñecer cuando escuchase a su hija hacerle lo mismo a él. El enfrentamiento entre las dos rubias homónimas no se hizo esperar cuando lograron cruzar sus miradas. Si bien los tacos de la militar resonaban en la sala, las pisadas cortas y veloces de la pequeña fueron más sonoras a medida que se acercaba a Peter con el fin de buscar resguardo detrás de él. Ven aquí mocosa. Te enseñaré quién es mejor. Gritó furiosa la blonda mayor, sin darse cuenta de quién tenía delante. Solo la mano derecha de Spider-Man en el hombro izquierdo de la dama detuvo su andar, provocando que la ira que iba dirigida a la mini Captain Marvel se enfocase en el rostro del hombre con ojos chocolate que lucía tranquilo al proteger a la blonda y mantener contra su pecho a la pelinegra. Quítate de en medio, niñato. Exclamó instintivamente la militar, pensando que aún estaba frente a la versión que ella una vez conoció de su mundo. La palabra alcanzó los oídos del tótem, dibujándole una sonrisa torcida en su cara que solo Felicia fue capaz de reconocer tras años de verlo desde la distancia o cuando le mentía y él sabía lo que ella ocultaba.
Wow, realmente posees un carácter de 1000 demonios, Carol. ¿Qué pasó? Stark intentó coquetear contigo. Bromeó Peter, sin importarle mucho las cosas que pudiesen decirle, acostumbrado a tener que lidiar con un mundo que poco lo apreciaba. ¿Quién? Parker. De esto es lo que hablaba Fury. Recapacitando al oír el tono ronco, la militar se hizo para atrás instintivamente mientras buscaba con la mirada a las científicas. Estoy aquí, puedes hablar conmigo Carol, divertido por tener la oportunidad de oro en tomarle el pelo a la contraparte de quien protegía, volvió a comentar el tótem. No. No. Tú cierra la boca. No quiero descubrir si eres igual de insoportable e irresponsable que el mocoso muerto. Sin importarle que las niñas estuviesen presentes, Carol Danvers exclamó, provocando nuevamente un dolor en las pequeñas. Entonces toma una página de tu libro y guarda silencio, porque si no te has dado cuenta, tengo a alguien durmiendo en mis brazos, dejando atrás su faceta lúdica, retomó su postura de escudo viviente para las afectadas del villano perteneciente al futuro. La brusquedad asombró incluso a la infante que se cubría con las piernas del héroe, preguntándose a sí misma si él habría reaccionado de la misma forma cuando lo abandonó para irse al espacio sin avisarle. No estaba orgullosa de sus actos, más cuando incluso Venom había dejado implícito que ella sentía algo por el arácnido. ¿Por qué tú? Volvió a iniciar su reproche la adulta, pero callándose cuando miró la determinación en la cara del vigilante. Te he dado permiso para volver a gritar. Si no eres científica o de ayuda, voy a pedirte que te retires. Tengo mejores cosas que hacer en lugar de soportar tu perorata, aclaró Spider-Man, para después voltearse y tomar asiento mientras lograba acomodar a X-23 en su pierna derecha con el fin de cargar a la mini Carol en su izquierda. La asistente de Steve Rogers estuvo tentada a golpear a Peter, pero las miradas de advertencia por parte de las féminas combatas le bastó para Buffer intuir que lo mejor era desistir de la idea suicida. Incluso Kane percibió desde la lejanía que las pequeñas diablesas estaban a punto de revelar sus colas puntiagudas y cuernos en conjunto de sus afilados tridentes. Por lo que no dudó ni un segundo en ayudar a Miles en abrir una ventana para escaparse de allí. No te alejes mucho, Kane. No sé lo que hay ahí afuera, podrías lastimarte, avisó el castaño a su clon sin dejar de ver la pantalla. Soy mayor, Peter. Además tengo todas tus habilidades, reclamó el hombro con rostro marcado, teniendo ya medio cuerpo afuera. Así como mi mala suerte, recordándole una obviedad, el centro de la telaraña miró por encima de su hombro. Te odio Ben, maldijo por lo bajo a su difunto hermano, deseando estar él bajo tierra en lugar de soportar tal tormento. El sobrino de Mai soltó una risa por lo bajo, la cual perturbó el sueño de cierta ojiverde que lo miró desconcertada y somnolienta para así besarle la mejilla con el propósito de retomar su descanso. Carol no quiso quedarse atrás, reclamando inmediatamente la otra mejilla, algo que molestó bastante a su contraparte adulta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Exigió saber la Danvers perteneciente al universo actual. Estamos a punto de entablar una partida en red con los chinos, murmuró sarcásticamente por lo bajo Ultimate Invisible Woman, recordando lo rencorosa que fue la mujer durante las catástrofes que asolaron el planeta. Estoy tratando de conseguir de forma poco legal un estreno para no ir a un cine, con pocas pulgas, ironizó la científica de ojos marrones. No hacía falta ser un genio para reconocer la disconformidad que había entre las mujeres, incluso Cyclops hubiese sido capaz de verlo, o al menos eso creían con dudas las telépatas mutantes, quienes hallaban divertido el hacer enojar a la mujer que miraba fijamente al castaño que no dejaba de trabajar al mismo tiempo que lidiaba con querer morder juguetonamente los dedos de Captain Marvel cada vez que ella picaba la comisura de sus labios. Trabajamos en triangular la señal emitida por un avatar avanzado que el misterio de mi universo dejó suelto aquí en piloto automático, replicó finalmente el tótem, mirando por encima a la rubia adulta, descubriendo que sus protegidas la rondaban y observaban minuciosamente. Básicamente eres un irresponsable que no sabe tratar con sus enemigos y permites que algo como esto suceda, despectivamente dijo la militar, cruzándose de brazos con el ceño aún más fruncido.
Sí, supongo que así es, aunque quizás también se deba a que nunca esperé algo así de él mientras lidiaba con el hecho de evitar que el mundo fuese incinerado por sus amiguitos. Retomando su trabajo de terminar de localizar la posición actual del robot, Peter admitió parte de la culpa. ¡Hey! No digas cosas feas. Alzando su puñito para demostrar que no le importaría golpearla de nuevo, Carol le gritó, acto que se complementó cuando She-Hulk tomó una silla por la base para doblarla y desdoblarla con facilidad. No me grites, mocosa. Ni creas que porque tengas poderes puedes faltarme el respeto. Rebajándose a la actitud de su pequeña contraparte, la militar intentó acercarse a donde ella estaba para pelear. Ya te daré una lección por hablar así de mi esposo. Removiéndose en el regazo de Peter e intentando saltar por encima de él, la mentora de Kamala quiso aventarse a la militar, pero siendo detenida por un cansado Spidey que la sostuvo de su cintura y la obligó a sentarse nuevamente. Quieta, y creí decirte que no usaras tus poderes, ordenó el cabeza de red antes de fulminar a la niña con la mirada. Pero si no lo hice, trató de mentir la pequeña, pero su amado podía notarlo a la distancia sin problema alguno. La señorita no dijo lo mismo, señalando a la rubia adulta que se detuvo a centímetros de ellos, refutó el vigilante de Keynes. Está mintiendo. Nuevamente intentó dar información falsa a la piloto de la Fuerza Aérea, haciendo que sus amigas de crimen nieguen con la cabeza. Ella usó sus poderes, Carol. Dirigiéndose a la militar y asistente, cuestionó el tótem araña. Me hizo volar hasta otra habitación en el pasillo, sin importarle lo que pueda pasarle a la niña, respondió con su orgullo herido la fémina adulta. Estás castigada, girando su cabeza para enfocarse en su protegida, declaró determinantemente el Parker. Pero, amagó a defenderse la mini rubia que sentía ganas de llorar como una verdadera niña, maldiciendo a los efectos secundarios que Khan le dejó con su ataque. Al rincón, y tú también, determinó Spidey, generando reacciones dispares, como tristeza y un súbito enojo. ¿Quién te dio el derecho de mandarme? Furiosa, quiso saber Carol, sorprendida al igual que las demás féminas adultas presentes. Peleaste con una infante. Ahora al rincón, indicando al punto opuesto a donde Captain Marvel estaba, dijo Peter. Tú. Atentó a reclamar de nuevo, solo para ver la cara del Avenger. Dije. Al rincón, separando sus palabras para más énfasis, la vio con semblante reacio a oír más diatribas. Fury apareció al cabo de 5 minutos después, siendo acompañado una vez más por sus agentes, deteniéndose con brusquedad al ver que 2 de sus enviadas estaban trabajando diligentemente con Spider-Man mientras la restante se quejaba en voz baja mirando a un rincón como también lo hacía una de las niñas que vinieron por error. ¿Alguien me puede decir de qué me perdí? Confundido ante algo que nunca antes había visto en su vida, el líder de S.H.I.E.L.D. indagó. ¿Qué pasó? Storm preguntó tras despertarse y recibir un vaso con agua que el diminuto hechicero supremo le entregó. Se desmayó, ama de las tormentas, fue la respuesta que dio un pequeño asgardiano que sostenía a Sartembreaker 2-0 como si fue un fiel guardián. Y ustedes me cuidaron. Son muy amables, recomponiéndose al beber el vaso que le brindó Stephen, comentó la mutante mientras palmeaba a los 2 niños que lucían rápidamente sonrisas de orgullo. Logan no dijo que nos quedásemos acá porque él iba a buscar a Matt de nuevo, explicó el niño que todavía tenía su cara manchada con tinta negra, la que Clea puso allí con el fin de dibujarle su barba y bigote característico. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Se lastimó o se perdió? Preocupada por los niños, y también por Wolverine ya que debió ser grave para que él se movilice, indagó la fémina de pelo gris. Estaba cuidándola cuando ellas se liberaron y la ninja de rojo se llevó a Matt otra vez. Las demás solo se quedaron por allí luego de que Logan hiciese Snicked. Explicó Thor, moviendo sus manos para representar todo lo sucedido e indicar a las féminas que componían el conjunto de secuestradoras, las cuales tan solo se dedicaban a estrangular amorosamente a sus pequeños. Espera un momento, se soltaron. Tengo que detenerlas. Tratando de ponerse de pie, Storm fue rápidamente detenida por 2 mujeres que conocía a la perfección y ayudaron a sentarse en silla/trono que poseía.
Ella no hará nada, Munroe, la líder de Hydra comentó. No después de que todas fuésemos advertidas con buscar peces sin un equipo de buceo por Logan, la madre de Rogue Nightcrawler complementó, no queriendo tentar su suerte y mucho menos si Irene no estaba con ella para ayudarla a prevenir actos futuros. Además parecía reticente a dejarte sola, por eso puso a los dos niños esos contigo. La villana mutante asiática aportó su opinión, señalando al dúo de mocosos que ella tuvo como guardianes. Nosotras la cuidamos. Además puedo usar mis manos de nuevo. Feliz por los hechos, el rejuvenecido Doctor Strange enseñó sus extremidades, solo para ser abrazado súbitamente por su antigua pareja y luego disputado con Morgan Le Fay para ver quién era capaz de ponerle los mitones más rápido ya que lo veían más tierno así. El hijo de Odín vio lo que pasó con su amigo, por lo que lentamente empezó a virar su cabeza en dirección de ciertas guerrera y hechicera, hallándolas sentados de manera feliz mientras alentaban al pequeño Steve que peleaba y mandaba a callar a Zemo por los insultos que murmuraba. Ve con ellas, Thor. Ya me siento bien. Al ver la reacción celosa en el pequeño, la pareja de Logan lo empujó hacia donde ellas estaban. Ellas están más entretenidas viendo a Steve, realizando una faneca y cruzando sus brazos, protestó el infante. Ya, no digas eso y ve con Amora y Valkyrie. Ya verás que te reciben felices, conteniendo su risa, ya sea por el drama del príncipe y cómo Logan llegaba con Daredevil en sus brazos mientras arrastraba a una inconsciente Elektra, declaró Ororo. Está bien, iré para comenzó a decir el diosecito del trueno, pero empezando a gritar cuando fue arrojado violentamente a las piernas de Brunhilde. Buen trabajo, mocoso. Ahora lárgate con las risitos de oro, declaró James Owlet antes de dejar caer a la griega y decirle tácitamente al pequeño abogado que la cuide, para después tomar por el cuello al rubio y hacerlo volar hacia sus acosadoras que casi lo parten en dos al pelearse con el fin de abrazarlo. Y eso fue lo que pasó al final, haciendo que Peter las castigase por portarse mal. Una tierna y pequeña de Wasp terminó de explicarle todo a los miembros de S.H.I.E.L.D., quienes no podían dejar de mirar a la diseñadora de modas, la araña y la militar. Estúpida yo grande, murmuró enojada la futura esposa de Peter. Estúpida yo pequeña, imitó la reacción su contraparte. Sorprendente, fue todo lo que pudo decir Fury. De hecho, es asombroso, corrigió Peter en un chiste interno que solo las mini mujeres que estaban con él comprendieron. Estas se habían dispersado en la habitación, repartiéndose entre los tres adultos que trabajaban sin parar en las computadoras. Algunas observaban los hologramas, tratando de dilucidar qué parte de New York enseñaban, otras se pegaron a Susan Storm para preguntarle lo que hacía, al igual que Jennifer Walters tuvo su propio grupo de asistentes que le acercaban o dictaban datos. Peter. Ellos están aquí, recordando a lo que vino, el director de S.H.I.E.L.D. comentó con un tono que no buscaba confrontación. El Avenger suspiró cansinamente, dejando de introducir dato tras dato para abrazar con cuidado a la hija de Logan al mismo tiempo que se ponía de pie. La miró con amor paternal, perdiéndose por un instante en sus propios recuerdos y fantasías donde sostenía su propia herencia, para posteriormente decidir que la dejaría descansar un poco más en la silla con una improvisada manta de telarañas para que el aire que ingresaba por la ventana que Ken y Miles dejaron abierta no le hiciese mal. ¿Cómo luzco? Buscando la opinión de sus nuevas colegas, indagó el castaño, acomodándose el pelo y refregándose la cara para quitarse la fatiga. Solo se sonrojaron al verlo para así inmediatamente darle un pulgar en alto, acto que incluso Loki y Wanda emularon mientras Julia había tomado una hoja y bolígrafo para dibujar un gran 10 que sostuvo junto a Medusa, bobina taza. Gracias por su respuesta, bellas damas, mostrando sus respetos, se inclinó caballerosamente en un estilo que solo buscaba disminuir la tensión que se acumulaba con cada segundo que transcurría. ¿Estás seguro de que quieres verlas ahora? ¿No quieres terminar con la búsqueda primero? Fury intentó retrasar el encuentro, tanto por el estado emocional que obtuvo la mujer con la que entabló comunicación como con el hombre que estaba de pie delante de él negando con la cabeza.
No será necesario, Susan y Jennifer crearon un algoritmo para descartar lugares mientras que yo logré capturar una débil señal que necesita unos minutos más para dar una respuesta clara, explicó en simples palabras el arácnido, sorprendiendo al espía de la eficacia que tuvo el trío. Ocultó perfectamente su reacción en el exterior, oprimiendo el diminuto botón del intercomunicador que tenía en el oído derecho para llamar a las personas que aguardaban en otra sala junto a los ultimates que viajaron en el helicóptero del principio. Emma, Jean y Sue se dieron cuenta de la incomodidad que sufría en silencio Spider-Man, llamando tácitamente a las demás para que se acerquen a él como apoyo emocional, siendo las infantiles Black Widow y Black Cat quienes se adhirieron velozmente a las piernas del héroe. Él se percata de ello inmediatamente, por lo que agacha la cabeza para regalarles una sonrisa y caricias en sus coloridas cabezas. 3 mujeres aparecen desde lejos por el pasillo, luciendo acomplejadas mientras Peter podía leer los labios de Ultimate Iron Man que les explicaba lo más sencillo posible todo lo sucedido con Miles y Jessica, así como la llegada de ellos a su mundo. Las pretendientes vieron el momento en que su amado se mordió el labio y se reacomodó en su lugar, tal como si luciese listo para escaparse de un salto por la misma ventana que usaron su clon y pupilo. El grupo de recién llegados se detuvo en seco frente al Avenger, abriendo la boca por la sorpresa o empezando a tener sus ojos llenos de lágrimas. El tótem solo podía quedarse estático, ya que no sabía realmente cómo reaccionar al ver a 2 adolescentes que fueron pilares en su vida y lo lastimaron de la misma manera. Sabía perfectamente que no eran las que él conocía o conoció alguna vez, solo por eso se contenía y sonrió con suavidad mientras rascaba nervioso su nuca. Hola Mai, Gwen, MJ, saludó el vigilante de Keynes, agradeciendo en su mente el apoyo que le daban las niñas. Peter, ¿eres tú? Esto no es una broma, ¿verdad? La joven rubia con aspecto gótico moderno cuestionó a todos los presentes. No, no eres tú, solo eres un clon más, la mujer de pelo gris, un poco más joven que su contraparte, murmuró. Nada salía de la boca de la pelirroja, que tapaba su boca con el propósito de no dejar escapar un llanto. No, no es una broma, señorita. Está aquí. Y tampoco es un clon, él es Peter Parker de un universo alterno que vino aquí para solucionar un problema. Así como para regresar a 2 de mis ultimates que quedaron varados en su mundo, explicó Fury desde la abertura de la puerta, reconociendo que debía dar un poco de espacio para el encuentro. Ellas lo miraron de nuevo, tratando de memorizar cada detalle que el castaño poseía, imaginándose si el Peter que conocían hubiese lucido igual a él en el futuro. Si toman una fotografía, les durará más antes de que envejezca, bromeó el arácnido, dibujando leves sonrisas en las féminas adultas que terminaban de trabajar con las computadoras. Es él, solo Peter haría chistes en un momento así, Gwen Stacy declaró, acercándose para tocar el rostro del adulto con su mano derecha. Sigo negándome a que es mi Peter, Mai dijo, apretándose el pecho con el fin de calmar sus pulsaciones. Tienes razón, Mai. No soy tu sobrino y tampoco eres mi tía, pero también lo soy y tú lo eres para mí. Hay similitudes y diferencias en nuestros mundos, tantos que parecen asombrosos de ver, comentó el Parker, viendo a las adolescentes que estaban frente a él. Peter. Logró decir algo la joven de cabellos rojizos. Es raro verte de nuevo con gafas, MJ. Y a ti luciendo como una gótica, Gwen, divertido por lo que veía, refutó él. ¿Tienes a un yo en tu mundo? Luego de analizar las palabras y manierismos del hombre que estaba delante de ella, Mai interrogó. La tengo. Tú me criaste junto a tío Ben, se tomó su tiempo para contestar el tótem. ¿Él está vivo también? Intentando cubrir su boca por el asombro, recurrió a indagar otra vez. No, lo siento. Pero él es el motivo por el que llevo este traje. Cometí un error que pagué muy caro, es por ello que hago lo que él hubiese hecho en mis zapatos. Tú sabes, Mai, con un gran poder, demostrando una mirada anciana y afligida, comenzó a decir el Parker. Viene una gran responsabilidad, completó la icónica oración que él repetía y las pequeñas conocían de memoria, descubriendo finalmente el verdadero origen de ella. Fury y sus agentes podían ver el dolor en las orbes chocolates del vigilante, así como también la carga que tenían por sus propios demonios ocultos.
Podían ver que a él le costaba hacerles frente por algún motivo, hallando la razón cuando las dos jóvenes provocaban una reacción involuntaria de cambiar su posición mientras las pequeñas lo abrazaban con más fuerza. Dios, eres tú. Mírate, se expresó la mujer adulta, lanzándose a los brazos de la contraparte de su sobrino, palpando sus facciones. Puedo decir lo mismo de ustedes tres tranquilamente. Son tan jóvenes, dejándose mimar, replicó Spidey. ¿Qué? Somos igual de adultas como tú. Mary Jane trató de averiguar, sin notar que las infantes lucían mortales miradas luego de rememorar los mensajes que su amado recibía de noche. Una gran actriz. Una científica. Y una madre inigualable para mí. Kane, asintiendo débilmente, indicó al final a una cabeza que se asomaba desde la ventana abierta, la cual recibió varias pelotitas de telaraña por parte de Janet y Jessica. Actriz yo. Señalándose a sí misma, repitió anonadada la pelirroja. Apenas pude lidiar con mis estudios en secundaria y vienes a decirme que soy una científica, se quejó en voz baja la blonda. Kane. ¿Y quiénes son ellas, tus hijas? Confundida, cuestionó la viuda de Ben Parker. No. Somos sus esposas. Protestó Loki fervientemente, parándose entre los familiares para demostrar que la araña le pertenecía. En serio. Creí haberte criado mejor, Peter, sin saber qué pensar al respecto, dijo May. ¿Qué? No. Es distinto a lo que piensas, abajo todos ahora. Trató de corregir los pensamientos de la mujer, solo para percibir que su sentido arácnido se volvía loco, obligándolo a lanzar rápidas telarañas a las científicas, las Carol, una dormida Laura y crear una enorme red a las ventanas, cuando un silbido llegó a los oídos de todos. ¡Bum! Esquirlas, producto que la explosión sobre los vidrios hizo, quedaron adheridas a la medida de seguridad que Peter creó, dándole tiempo suficiente al arácnido para mirar el proyector holográfico y notar que el avatar de Misterio estaba a tan solo unos metros del Triskelion en compañía de lo que parecía ser una figura femenina con un traje que él conocía a la perfección. Dime que es una broma, la expectación por el resultado de la pelea tenía a todos al borde de sus asientos, casi de la misma forma que los pequeños Hulk y Thor lo hicieron previamente. El ruido estruendoso de las ollas en las cabezas de Tony y Steve era todo lo que la gente necesitaba para entretenerse, como si fuese la mejor de las obras clásicas. Sharon Carter y Julieta Nefaria eran las únicas de pie, aferrándose a la jaula desde puntos distintos para evitar confrontaciones. Rezaban en sus mentes para que no se quedasen mucho tiempo en el suelo sus amados, apretando con fuerza la tela metálica cuando uno de ellos caía al suelo, para después suspirar de alivio cuando se ponían de pie. A estas alturas, quienes querían aumentar sus apuestas tenían que anotarlo en un papel que circulaba rápidamente gracias a Pietro, así como quienes querían pedir algo para beber y no levantarse eran asistidos por uno de las tantas copias que Multiple Man hacía por orden de Wolverine. ¿Quién crees que gane? El pequeño Pym, tras despertarse, le preguntó a Clint. No lo sé. Ninguno de los dos parece rendirse, pero no creo que dure tanto como Bruce y Thor, opinó en voz baja el arquero, quien estaba en brazos de Songbird. Hulk. Exclamó el pequeño ser verde, al mismo tiempo que recibía mimos de una feliz Rex She-Hulk. Tienes razón, Hulk. Nada supera nuestra pelea, declaró el diminuto asgardiano, chocando un puño con el susodicho. ¿Por qué no le preguntamos a Black Bolt? Podría usar a Vision como árbitro, opinó Matt, quien a diferencia de los demás, tenía la cabeza de Nachios en su pecho mientras la peinaba con sus manitos. Dicho rey de los inhumanos estaba jugando con las manos de su esposo, que trataba de atrapar sus extremidades superiores con las suyas pero riendo por lo bajo cuando el Voltagón se escapaba de sus mañas para ser él quien la atrape. Solo cuando oyó su nombre fue que se detuvo, asintiendo con la cabeza para luego recoger del suelo parte del cuerpo del androide, al cual lo habían conectado a un tomacorrientes para que se recompusiese. Sonriendo en silencio a Ola por pasarle una hoja y unos crayones, el empequeñecido héroe se dispuso a dibujar escuetamente las caras de los dos mini gladiadores, cortando la hoja por la mitad y luego doblándolos chiquititos para meterlos en la boca de Vision con el fin de agitarlo con todas sus fuerzas de infante.
Los ojos del robot empezaron a brillar, atrayendo la atención de los líderes actuales de la balsa, descubriendo que la cabeza reducida del hijo de Ultron comenzaba a emitir ruidos como una vieja computadora, hasta que finalmente se silenció y escupió uno de los papelitos a las manos del mandatario de Attilan. ¿Qué dice, mi amado? La esposa de este cuestionó, viendo cómo desdoblada la pieza seleccionada. Black Bolt intentó hacerse el misterioso, mirando el resultado para sí mismo mientras poco a poco abría los ojos al hallar la respuesta a las dudas de sus compañeros. Girando lentamente el papel hacia ellos, pudieron ver lo que se asimilaba a la cara de Steve, si es que el manchón amarillo sobre la cabeza indicaba algo. Tony, no. Se oyó de lejos el grito de Madame Masque, quien se metía a la jaula para recoger a un desmayado Mini Iron Man y llevárselo a un rincón alejado para acunarlo. No puedo creer que eso funcionase, fue lo que Storm murmuró a su pareja gruñona, la que casi deja caer su habano mientras su cara empezaba a formar una sonrisa desquiciada y miraba ávidamente la cabeza de Vision con miles de planes en su mente. El rugido espantoso y el movimiento brusco que recibió el Triskelion hizo que Peter reagrupase a todos los que estaban detrás de él mientras trataba de mantener la calma dentro de su cabeza. Podía oír con claridad los gritos de miedo que Mai, Gwen, Mary Jane y Jennifer dieron, así como el hecho de que sus pequeñas protegidas se agruparon inmediatamente junto a Ultimate Spider-Woman. ¿Qué fue eso?, cuestionó rápidamente Spider-Man respecto al chillido que repercutió en toda la instalación. Hulk, susurró Ultimate Invisible Woman, ayudando a ponerse de pie a la militar. Tienen a Hulk encerrado. Es que este mundo está realmente loco. Exclamó realmente furioso por el estrés que empezaba a acumular, Spidey. El grito hizo retroceder instintivamente a los agentes que Fury tenía a su disposición, incluyendo a Carol Danvers y el mismísimo líder de S.H.I.E.L.D. Peter por otro lado comenzó a disponer de las mismas órdenes que dio cuando habían sido atacados por los enviados de Hill en la mansión Avengers, donde Minisue creó una burbuja alrededor de ellas y dejó que la clon creada por Otto fuese la primera línea de defensa en el interior. Peter, creo que deberías venir a ver esto y solicitar ayuda de manera inmediata, la voz de Ken llegó desde el exterior, siendo que este lanzaba telarañas para asegurarse que los escombros que salieron volando no lastimasen a nadie. El tótem no quería hacerlo realmente, sentía en su interior que todo era una maldita broma. Quería terminar con el avatar de Misterio y largarse de allí con las pequeñas. Quería olvidar que todo se estaba yendo al diablo en cuestión de minutos nada más. Maldición. Fury, trae a todos los héroes que conozcas ya. ¿Y quién demonios es el tipo con casco futurista? Tratando de ocultar su nerviosismo para no asustar a las niñas, aunque ellas estuviesen enteradas ya por culpa de las telepatas, y adoptando el liderazgo Peter comandó. Ese es Red, ¿y por qué mi hermano está con ellos junto a Quicksilver? Fue la respuesta que dio la científica rubia luego de acercarse al costado izquierdo del castaño. Quiso quejarse el Parker, pero su sentido arácnido le advirtió del gran pedazo de pared que Ultimate Hulk tenía en sus manos y arrojó inmediatamente hacia donde ellos estaban, por lo que tomó a la blonda contra su pecho y se arrojó al suelo mientras una enorme parte de la zona que tuvieron delante era obliterada en un instante. Quédate aquí y cuida de todas ellas, Susan. Yo trataré de ganar tiempo mientras los refuerzos llegan, y por favor, díganles que no respiren si el avatar aún está con vida cuando lleguen. Poniéndose de pie junto a ella, Peter se paró en el borde del abismo, preparándose para saltar. No, Peter. No vayas. Sintiendo que algo malo podría pasar en este mundo, una pequeña peliblanca gritó desesperada. Lo prometiste. Dijiste que no lo harías de nuevo. La hija de Magneto trató de hacerse oír entre las alarmas del edificio y los gritos de furia a sus agentes para traer a todos los héroes. Déjanos ayudarte. No queremos que te pase lo mismo que el Peter de aquí. Ansiosa por no perder a su amado, la diminuta Madame Web reclamó. No. Quédense aquí y confíen en mí. Susan, Jessica, las dejo a su cuidado. Fury, si algo les pasa, ruega por todo tu universo para que no descubra una forma de hacer implosionar toda esta dimensión de manera remota.
Dejó en claro el vigilante de Keynes, doliendo en el interior el tener que dejarlas en un lugar desconocida a las niñas que cuidó desde el primer día que las encontró. Dicho eso, Spider-Man se lanzó al vacío, conteniendo la respiración mientras se acercaba más y más al robot que su enemigo creó y mandó a este mundo belicoso. Kane lidiaba con un furioso Ultimate Human Torch, al mismo tiempo que Ultimate Thor trataba con una versión bruta y gris de Bruce Banner, dejando a Stark y Barton tratar con Red y Pietro respectivamente. Un miasma púrpura fue lo que el avatar expelió de sus muñecas, haciendo que el centro de la telaraña reconozca inmediatamente que era una nueva combinación química, ya que le hizo ver alucinaciones de su gran galería de villanos y activando su sentido arácnido por algún motivo. Pisó la cabeza de Rhino y pateó a Venom, para instantáneamente esquivar los rayos de Electro y tentáculos de Doctor Octopus. Un cuchillo de Kraven intentó clavarse en su pecho, así como Lagarto y Carnage quisieron cortarle las piernas, de no haber sido que realizó una voltereta entre ellos tres para que se golpeen entre sí. El aerodeslizador de Green Goblin estuvo a punto de arrancarle la cabeza, obligándolo a contorsionar su cuerpo hacia atrás y permitirle ver hacia algo que no reconocía de la habitual gama de herramientas que Quentin poseía. Disparó una veloz línea de telaraña a un collar que el avatar de Misterio sostenía en su mano izquierda, arrancándose de entre los dedos con brusquedad y finalizando así la proyección que había hecho de sus más temibles enemigos. Sintiendo que su pecho ardía por el tiempo que estuvo conteniendo el aire, Peter no se apenó ante la idea de destruir el cableado que poseía en el cuello el robot tras lograr acercársele lo suficiente, lanzándolo inmediatamente a la única figura femenina en el grupo de atacantes y viendo que estallaba en su cara. Eso fue rápido. Ahora viene lo difícil, murmuró por lo bajo Spider-Man, dando una profunda bocanada de aire para consecuentemente conectar dos telarañas a unos parantes y arrojarse directamente a la espalda de Ultimate Quicksilver, aprovechando la lectura de movimientos y rezando para que no se mueva a último momento. Mientras se trasladaba a una velocidad vertiginosa, para él, vio como el arquero psicópata y el velocista discutían desde puntos distintos en el terreno. Si se mueve me muero. Si se mueve me muero. Si se mueve me muero, repitió en un murmullo el subestimado miembro de los Avengers. Reclamos sobre una familia asesinada y una hermana muerta llegaron a los oídos del arácnido, pudiendo completar un poco más el detallado relato que Ultimate Spider-Man y Spider-Woman le narraron el día que los encontró. Aunque esto no llegue al punto de idiotez como cuando le robaste a los inhumanos, sigue siendo una con suficiente potencial, dijo Spidey, pateando la espalda del mutante justo cuando estaba a punto de moverse para golpear a Ultimate Aukeye, logrando desmayar al canoso luego de hacerlo chocar contra el puño del héroe con disfunciones mentales. Esto no nos hace amigos, declaró Barton, queriendo asesinar al hermano de la difunta Ultimate Scarlet Witch, pero desistiendo al ver que Spider-Man se le acercaba con una fija mirada producto de sus enormes lentes blancas. Justo aquí me duelen tus palabras, ahora muévete y trata de preguntarle a Fury cuánto tardarán esos refuerzos, porque parece que Hulk tiene hambre. Siendo sarcástico y tomándose el pecho, Peter le hizo a un lado y le ordenó usar los intercomunicadores que tenían los héroes de este mundo. Un chasquido de lengua y un insulto entre dientes era la respuesta necesaria que le bastó al tótem para proceder a ayudar a su hermano menor con la versión joven de su amigo fantástico, el cual no quería lastimar porque vería la tristeza en el rostro de ciertas rubias. Analizando lo que podría estar afectándole a Johnny Storm, el castaño se reunió con su clon, que lucía un par de chamuscones en su traje y se quejaba de no tener poderes como para sofocar el fuego, lo que trajo una inmediata idea, pero rogaba para que ciertas personas llegasen a tiempo. O que estuviesen con vida aún. ¿Puedes entretenerlo un rato más hasta que lleguen las contrapartes de Gino Betsy? Algo me da la impresión de que están controlando al cerillo encendido. Si la reacción de Susan significó algo, cuestionó el Avenger, recibiendo un gemido de frustración por parte de la creación de Miles Warren. ¿Tú qué harás? Tras confirmar tácitamente, quiso saber sus intenciones Kane. Tratar de advertirle a Stark que no ataque a la mujer. O quizás ayudar a Thor con la versión con poca clorofila de Bruce. ¿No tienes una moneda para elegir más rápido? Intentando bromear para bajar la tensión, comentó el héroe con traje azul y rojo.
Utilicé la última en una máquina de refrescos y me la tragó. Odio este lugar y mi suerte, respondió Scarlet Spider, generando en Spidey duda ya que no sabía si lo que le dijo era cierto o no. La imagen borrosa de un Asgardiano volando contra los pisos superiores del Triskelion hicieron que el sobrino de May Parker tomase su decisión, tratando de pensar en cosas bonitas y no las 1000 maneras de morir que podía tener dentro de unos segundos. Ahora me vendría bien un Sentry, o al menos tener de nuevo la fuerza Enigma. Sin fingir su tono derrotado, Peter oraba a la primera deidad que se le venía a la cabeza para sobrevivir el tiempo suficiente hasta que la ayuda llegase. Amo a esta mujer, proclamó Logan Awade, que no dejaba de mirar lo que Ororo hacía junto a los mocosos. ¿Cómo la convenciste a que haga algo que solo nosotros, los chicos malos, haríamos? Rascándose la sien con un tenedor de plástico que le quitó a Pietro luego de su 9º intento de suicidio para no sufrir a manos de sus familiares, cuestionó el mercenario Bocazas. ¿Qué te hace creer que yo hice algo?, replicó con su propia interrogante, el hombre gruñón. Bueno, mirándolo a través de las lentillas blancas, Deadpool murmuró como si fuese algo obvio al mismo tiempo que trataba de ocultar un rollo de 10 metros en su bolsillo trasero con hechos fácticos que lo inculpaban. Yo no hice nada esta vez, confesó James Owlet con el ceño fruncido, apagando el cigarro que terminó de fumar en un cenicero. La imagen de una arrodillada mutante morena entre los pequeños héroes que se dibujaban diligentemente, luego de un breve descanso que proporcionó Wolverine para que la gente vaya al baño o estire los huesos, era de ensueño. Su rostro era decorado con una mueca de felicidad contagiosa, ya que su forma suave de hablar y el trato gentil que tenía con los afectados por Khan le fueron de mucha ayuda cuando ellos accedieron a su pedido. La cabeza de Vision estaba en medio de todos, aguardando con la boca abierta para mostrar el siguiente ganador de las probabilidades que los infantes creaban y Ororo anotaba velozmente con una mueca armoniosa en conjunto con un brillo lujurioso de dinero en sus ojos. Estuvieron allí alrededor de 20 minutos, entre risas que se lavan a las acosadoras y gritos que ponían nervioso a Quicksilver ya que sentía que algo malo le iba a pasar o le pasaba a alguna versión alternativa que los tantos viajes temporales pudiesen haber hecho. Y bien. Alzando una ceja para tratar de contener una carcajada, Logan indagó luego de ver cómo su pareja regresaba dando unos saltitos alegremente. Creo que tendremos mucho tiempo libre cuando ellos vuelvan a la normalidad. Mira esto, replicó la fémina con piel chocolate, tendiéndole una libreta al hombre gruñón que tenía a su lado, riéndose al verle una vez más la cara de sorpresa dibujada en sus rasgos. Resultados de los mocosos, de los idiotas que hiciste pelear, y también de las secuestradoras, murmuró Armadésimo, teniendo que tomar asiento para no caer de bruces al suelo. Algo que Deadpool debería de haber pensado, ya que ahora era asistido por Bob. ¿Qué te parece, MMH? MMH. Intentó preguntar Storm, solo para ser sorprendida cuando fue jalada por el sujeto con huesos de adamantium para besarla como si fuesen unos recién casados. Los pequeños que otra vez eran apretujados por las féminas locas de amor, festejaron en la falsa creencia de que ahora Logan cambiaría su actitud para con ellos gracias a la Munroe. Pobre de ellos y la inocencia que Khan les dio. Fin del capítulo.